Y está con nosotros nuestro compañero Alejandro Almirón, a quien saludamos. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yami? ¿Bien? Bien, bueno, trayendo una problemática que se reitera, que lamentablemente se encuentra en todos lados y afecta a los más niños, a los más vulnerables. Exactamente, tenemos que hablar de que no es una problemática nueva, sino que está hace mucho tiempo reinante y vigente esta problemática, y tenemos que decir que desde el año 2013, el 2 de mayo, lo que se hace es alertar sobre el acoso escolar, es decir, es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. A través de la organización Bullying Sin Fronteras se llevó adelante este día como conmemoración de esta lucha, en la cual se tienen desde los ámbitos educativos y también de los ámbitos intrafamiliares para tratar de prevenir sobre esta problemática. Una problemática que decimos que es alarmante por los números que hay en todo el mundo, no solamente por ese hostigamiento que hay entre pares, entre estudiantes hacia otros estudiantes que van al colegio, sino por datos alarmantes en cuanto a las graves denuncias que hay año a año y que se van incrementando en la justicia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, está bueno decir que en los últimos años esto ha cambiado y ha avanzado muchísimo, el poder decirlo, el poder denunciarlo, el no sentir miedo. Nosotros quizás a nuestra edad, cuando íbamos al colegio, esto sucedía habitualmente, claro, y lo veíamos como algo natural. Sin embargo, están en un proceso, los chicos y los profesionales lo saben muy bien, de que marca su personalidad, lo que resta de su vida, cómo van a ser, y un trauma de estas características puede afectarlos muchísimo. Exactamente, tomando estas palabras, esto estaba problematizado, estaba siendo parte de la vida cotidiana de los jóvenes, de los niños en otra época. Hoy todos los niños y adolescentes están tomando conciencia a través de las distintas campañas que se están llevando adelante por parte de la legislatura, de la provincia de Buenos Aires, por el parte del Estado y también por las escuelas y los padres que comienzan a hablar de este tema. Lo principal acá es ponerlo sobre la mesa, que se hable, que se sepa que hostigar al otro está mal, que agredir al otro está mal, y son formas que no se tienen que llevar adelante y que se tienen que ir previniendo. De esta manera, como nosotros decíamos, es muy alarmante los números que hay con respecto a esto, Yamila, porque tenemos que decir que 6 de cada 10 niños han pasado por estas prácticas, o sea, han sufrido en algún caso acoso escolar o bullying. Y en la justicia, miren, lo quiero leer para no errarle, el año 2018 se incrementaron un 33% las denuncias, llegando a 2.974 denuncias en la provincia de Buenos Aires respecto a acoso escolar. Números muy impactantes. Sí, muy impactantes. Y ver estos números tiene las dos caras, ¿no? Por un lado, qué bueno que se denuncie, el incremento de las denuncias, qué bueno que se pueda denunciar. Y por otro lado, sabiendo que se puede denunciar, qué malo es que sigan habiendo estos casos, ¿no? Exactamente. Y dentro de estas prácticas, lo que hoy también se está hablando es del ciberbullying, porque también con el incremento de las redes sociales, con el incremento de la exposición a Internet, el ciberbullying también es una práctica que se lleva adelante por parte de los jóvenes hacia otros jóvenes. Y cuando hablamos de un enemigo silencioso, como lo mencionan justamente de esta ONG que es Bullying Sin Fronteras, sí, tenemos que decir que es por la tristeza, la soledad y el miedo que le genera a los niños tener este padecimiento. Bien. Bueno, estuviste recopilando información y también testimonios de profesionales, sí, que ayudan muchísimo en el ámbito privado, a padres, a familias, a institutos, y también brindaron su testimonio para poder concientizar en este día. Exactamente, sí, la idea era eso, recabar distintos datos para ver cómo prevenirlo, cómo abordarlo y de qué manera empezar a trabajar de en serio respecto a esta práctica. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al bullying o acoso escolar? Este término fue desarrollado por Dan Owells en la década de 1970 para hacer referencia a una forma de maltrato, normalmente intencionado, de un estudiante hacia otro. El bullying
está asociado a situaciones de acoso, ¿sí? Hoy precisamente se celebra, digamos, como el día de lucha contra estas situaciones, y cuando hablamos de bullying hablamos de un maltrato tanto verbal, psicológico como físico, sostenido en el tiempo por parte de un victimario hacia una víctima. Siempre estamos hablando de situaciones escolares y se producen bajo la no mirada, digamos, de los adultos, ¿sí? Como buscando aquellos espacios donde poder ejercer este tipo de maltrato. Por eso hablamos que el bullying es violencia, porque es una forma de ejercer presión, digamos, de una manera no adecuada sobre un otro que no tiene como la posibilidad de defenderse. Vas a necesitar. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Acá es muy importante hablar de 3 perfiles específicamente que se dan en la situación. Primero que nada, el abusador y el abusado, el acosador y el acosado, pero siempre las campañas de prevención hacen eje en ese punto. Y en realidad habría que empezar a laburar en este tercer perfil, que es el perfil del espectador. Es decir, el espectador que pareciera que no tiene tanta responsabilidad porque, digamos, quien comete el acto es el que acosa, es aquel, el espectador, ¿no?, el que tiene el poder de cambiar la situación. ¿Por qué tiene el poder de cambiar la situación? Porque el acosador hostiga justamente para lograr un apoyo social. ¿De qué manera se aborda esto? Bien, sobre todo pensando en campañas de prevención que trabajen en este eje y empezando a pensar cuestiones más de tipo legislativas, ¿no? Tiene que haber algún tipo de sanción que inhabilite este tipo de prácticas. La problemática no es nueva ni está en camino de erradicarse. De hecho, según datos globales de UNICEF, que reconoce la efeméride como tal, la mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia en las escuelas. Alrededor de 150 millones de estudiantes, entre 13 y 15 años, han confesado sufrir de violencia entre compañeros en la escuela y en sus inmediaciones. Los chicos lo que tienen es que los podés ver, enseguida observás cambios en su carácter, en su comportamiento, en no querer ir a la escuela, manifiestan tristeza, ansiedad, digamos, lo podemos ver, pero para eso tenemos que tener el ojo entrenado y poder estar al tanto. No es inocuo para ninguna de las dos partes, ni para el famoso victimario ni para la víctima, ¿sí? Quien sufre, o sea, quien está del lado del que está siendo acosado, digamos, va a mantener, digamos, la situación y se va a llevar a un límite donde va a ser vulnerado su autoestima, donde no se va a poder defender, es decir, no tiene recursos para poder hacer frente a esta situación, donde va a entrar en este círculo que decíamos antes y donde tampoco puede confiar en los adultos a su alrededor porque considera, de hecho, eso es lo que le dice la víctima, el victimario, que no lo van a poder ayudar. Y por el otro lado, el otro que está ejerciendo, o sea, el que ejerce la violencia, también es un niño que está en una situación donde seguramente repite un patrón, donde también está siendo víctima en algún otro espacio. En estos últimos años, con el avance de las redes sociales e internet, otro tipo de acoso que ha aparecido es el ciberbullying. El ciberbullying se compone o se lleva adelante con varias personas, varios personajes. Está el acosador, que es el que lleva adelante un hostigamiento hacia otra persona. En las redes sociales pasa a través de comentarios, de videos, de audios, en donde hay alguien que es castigado, que es hostigado, que es cargado por alguna cuestión de comportamiento, de creencias, de cuestiones físicas que diferencia del resto y que por eso es motivo de cargas y de burlas. La víctima que padece este tipo de hostigamiento nunca la pasa bien. En realidad hay situaciones extremas que han llevado al suicidio o realmente el querer abandonar el colegio. Tiene consecuencias psicológicas y comportamentales muy complicadas, pero también el ciberbullying se da porque hay un escenario que permite que eso se dé y hay un público que comparte, que pone likes, que favorece este tipo de comportamientos que se lleven adelante. Simplemente hablamos de uso responsable de las redes sociales, o sea, tener especial cuidado en cómo
trabajamos en las redes sociales y cómo las usamos básicamente. Siempre lo que decimos cuando hacemos charlas con el grupo Internet Sana es que nosotros a los chicos, adolescentes, nunca le vamos a enseñar cómo usar las redes sociales porque obviamente van a saber mucho más que nosotros en ese sentido, pero sí les tenemos que enseñar cómo cuidarse en esas redes sociales. Y eso es muy importante, como por ejemplo características de los perfiles que deberían ser privados y no públicos. El ciberbullying es una problemática que obviamente el bullying existe desde hace muchísimo tiempo, pero ahora con el auge de estas redes sociales y la tecnología fomenta a que el acosador pueda masificar este bullying a través de las redes sociales y se haga aún más agresivo que antes en el mundo físico. Hoy por hoy los adolescentes viven más su vida a través de las redes sociales y en este mundo virtual que en el mundo real. Por ende, lo que pasa en las redes sociales los afecta mucho. El ser seguido, el ser visto, el ser bien catalogado en las redes sociales influye mucho en su autoestima y en cómo ellos se sienten en todo su accionar.